Medidas de prevención en caso de sismos o terremotos. Verifica anticipadamente estanterías, paredes y áreas riesgosas e informa para su adecuación. Es muy importante que participes en los simulacros de evacuación. Cerciórate que en el kit de emergencia existan linternas y pitos. Durante el evento telúrico, recuerda que no debes correr, mantén la calma y no grites. Por ningún motivo utiliza el ascensor. Protégete junto a columnas o superficies que resistan la caída de objetos. Identifícalos con anterioridad. No te acerques a ventanas ni estanterías que representen peligro. Ubícate cerca de columnas, agachado y cubriendo lo mejor posible tu cabeza y cuello con las manos. Recuerda siempre que se presentarán réplicas y verifica objetos inestables para evitar más accidentes. Si te encuentras en la parte exterior, debes tener distancia de árboles y postes. Para la evacuación debes salir ordenadamente sin obstaculizar las escaleras o puertas de emergencia. Si te encuentras atrapado, de ser posible, activa la luz de tu celular, un timbre fuerte o golpea un objeto que esté cerca para ayudar a tu ubicación. Es importante interrumpir los sistemas de energía y gas. Al salir, ten cuidado con la caída de vidrios y objetos contundentes y dirígete al punto de encuentro asignado en los simulacros. Los sismos o terremotos no se pueden prevenir, pero tú sí puedes salvar tu vida y la de los demás. Muy buenos días para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Soy Oscar Conde, quien los acompañará como moderador el día de hoy con la acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento para la Prevención de Peligros Físicos, con la temática titulada Sección 6, Indicadores en Prevención del Peligro Físico. Para dar inicio, damos la bienvenida a nuestro experto de la comunidad, el ingeniero Jorge Andrés Cruz Laverde. Él es ingeniero químico, especialista en salud ocupacional y docente universitario. Ingeniero Andrés, muy buenas tardes y bienvenido. Oscar, muy buenos días y muchas gracias por estar con ustedes el día de hoy. Para mí es un placer nuevamente ir en este año 2024 recorriendo nuestra ruta del conocimiento, por lo cual el día de hoy veremos una temática supremamente importante y es que dentro de lo que nos planteamos para este año en nuestras acciones educativas, priorizamos la actividad sobre la gestión. Muchas veces en años anteriores vimos la parte técnica y en esta ruta nosotros ya en nuestra sesión 6 hablamos de los indicadores. Es decir, no solo el hacer, sino cómo el gestionar se puede medir para mirar la efectividad. Entonces la charla de hoy está muy relacionada a toda esa forma de poder evaluar ese proceso de gestión de los modelos de los programas de riesgos físicos que se puedan intervenir. Para lo cual te va a pedir un favor. Hagamos un primer sondeo de nuestros participantes, saber cómo están en el tema y ver cómo posteriormente, después de nuestra acción educativa, pueden avanzar en su conocimiento. Oscar, ¿me colaboras, por favor? Claro que sí, ingeniero. Damos inicio a nuestro sondeo. Les recuerdo a nuestros participantes que el sondeo se realiza 2 veces a lo largo de nuestro evento, uno al iniciar y otro al finalizar. El objetivo del sondeo inicial es conocer con qué conocimientos llegan nuestros participantes a esta acción educativa y el sondeo final es saber qué conocimientos adquirieron a lo largo del mismo. Iniciamos con nuestra primera pregunta. ¿Qué es un indicador de gestión? A, señal que advierte alguna anomalía de un proceso. B, algo que señala la dirección de un proceso. C, factor que establece una tendencia de un proceso. 15 segundos a nuestros asistentes para que puedan seleccionar la opción que consideren correcta. Estos son los resultados de nuestra primera pregunta. A, señal que advierte alguna anomalía de un proceso, 17%. B, algo que señala la dirección de un proceso, 19%. C, factor que establece una tendencia de un proceso, 64%. Continuamos con nuestra segunda pregunta. ¿Qué es un programa de vigilancia epidemiológico?
A, vigilancia, exposición y comportamiento de una enfermedad. B, comportamiento de los casos de una enfermedad. C, casos nuevos presentes de una enfermedad. Nuevamente 15 segundos a nuestros asistentes. Estos son los resultados de nuestra segunda pregunta. A, vigilancia, exposición y comportamiento de una enfermedad, 73%. B, comportamiento de los casos de una enfermedad, 21%. C, casos nuevos presentes de una enfermedad, 6%. Continuamos con nuestra última pregunta. ¿Qué es la frecuencia de un indicador? A, la cantidad de veces a medir un indicador. B, tiempo que transcurre entre cada medición del indicador. La cantidad de veces que se hace el indicador en un año. Nuevamente 15 segundos a nuestros asistentes. Les recuerdo que pueden formular sus preguntas por medio del chat a lo largo de nuestra acción educativa. Estos son los resultados de nuestra última pregunta. A, la cantidad de veces a medir un indicador, 33%. B, tiempo que transcurre entre cada medición del indicador, 44%. C, la cantidad de veces que se hace el indicador en un año, 23%. Conociendo los resultados de nuestro sondeo inicial, damos paso a nuestro experto, el ingeniero Andrés. Oscar, muchísimas gracias por su tiempo. La idea de estos sondeos es, como decía Oscar, ¿La presentación? señora, No se ve la presentación. no, ahí tendría que estar, ya. Inge, ya sé a quién está hablando. Mientras tanto, pues, iban aceptando el taller, listo, ya, ok. Como les decía, es importante medirlo, porque es que muchas veces los temas de gestión los dejamos simplemente, o los temas de factores de peligro físico los dejamos en la medición. Entonces, siempre estas acciones educativas nos gusta acompañarlas con una frase que dice que no hay mejor política en la seguridad, en la sociedad que perseguir la salud y la seguridad de su gente. Ralph Nader. Como lo decía Oscar, yo soy profesor de diversas universidades y yo siempre hablo de un tema bonito y es, oiga, nosotros somos, a mí me gustaba, yo soy especialista hace casi 20 años y antes se llamaba salud ocupacional, porque el concepto de salud es el bienestar físico, emocional y mental completo de una persona. Y la idea de nuestra misión es prevenir de que nuestro trabajo por ocasión, omisión, materiales, procesos y todo lo que ustedes quieran ver afecte a una persona en su salud. Entonces, cuando hablamos de este propósito, es muy interesante entender cómo vigilamos esto y cómo lo amarramos de esta manera. Les quiero recordar que también ustedes dentro de nuestro proceso de formación pueden con mucho gusto hacer preguntas, las cuales hay un chat de preguntas y yo más o menos a la mitad de la charla, tipo 8:30, voy a resolver las dudas que tengan al respecto, ¿sí? Y al finalizar, nuevamente leo ese chat de preguntas específicas para que podamos interactuar unos con otros y saber cómo nos va en nuestras actividades. Entonces queda abierto esto y teniendo el tema presente, pues este tema lo dividimos básicamente en tres aspectos. Perdón, disculpe. Está mal. No, sí, digamos, primero el primer aspecto o la primera parte es identificar los principales indicadores de gestión que pueden implementar para los peligros, por lo cual tenemos unos objetivos específicos. Establecer cómo aplicar los indicadores de gestión de los peligros físicos, identificar cuáles son los principales indicadores de gestión que se le pueden aplicar y resolver las dudas. Esto hay que entenderlo y a mí siempre me gusta arrancar las charlas con saber qué es un peligro físico. Y es muy importante entenderlo porque nuevamente el principal error que yo encuentro siempre es que la gente no sabe qué es un peligro físico y piensan que los peligros físicos tienen que ver con la infraestructura, el techo, las paredes. En la mayoría de los casos hay otro espacio muy pequeño que habla de físico como el físico de las personas, o sea, la corporalidad, pero realmente cuando nosotros hablamos de peligros físicos, de acuerdo
definiciones, se asocia a la energía. Entonces, si ustedes se acuerdan de lo que uno hablaba anteriormente como, ¿cómo se llama eso? Uno hablaba anteriormente de lo que era la física en el colegio, dice que la física es la ciencia que estudia la energía, y la energía es su transformación y cómo, digamos, se presenta. Cuando nosotros hablamos de peligros físicos, hay unas energías de ese tipo que interactúan con nosotros por nuestro trabajo. Y esas son las energías que gestionamos porque esas energías tienden a generar enfermedad más que accidentes. Entonces miren que esa primera pregunta que por allá nos hablaban de, oye, ¿por qué vigilancia epidemiológica? Tiene que ver o tiene que estar o está relacionada más bien con que, digamos que la principal consecuencia de estar presente en energías físicas es a la larga generar una enfermedad. Entonces tenemos que los peligros físicos, para que tengámoslos muy claros, son distintas formas de energía generadas por fuentes concretas que pueden afectar a los trabajadores sometidas a ellas. Esas energías pueden ser mecánicas, que transmiten fuerza o movimiento, térmicas, que transmiten obviamente la energía calorífica que nos da sensación de frío o calor, y la energía como tal electromagnética que nos lleva, pues obviamente un pulso eléctrico como tal, y provocan efectos diferentes. Hay diferentes clasificaciones. Yo voy a recordar esta muy rápidamente, que me gusta mucho porque está basada en el tipo de energía que está presente para que uno la identifique. Porque alguien me dice, oiga, transmitir movimiento, ¿cómo así? Entonces, el ejemplo más básico para mí es el de la vibración. Cuando está vibrando, ejemplo, voy en una montacarga y el suelo vibra, pues ese golpeteo hace que mi cuerpo se mueva y transmite vibración. El sonido o el ruido también es una fuerza, porque lo que se mide es la presión sonora, o sea, la intensidad que llega a mi oído. ¿Mm? Hablamos de presiones extremas, ya con obviamente el tema de la relación de la presión atmosférica. Tenemos las térmicas, que realmente uno define como estrés térmico por frío o calor, como estrés térmico. El confort es una variable de ergonomía, y las electromagnéticas, que se dividen en radiaciones no ionizantes, donde el átomo o la estructura atómica va completo, y las radiaciones ionizantes, que por su fuerza o magnitud el átomo se rompe y entonces van pequeños fragmentos de energía. Una vez dividido esto, ¿cierto? Y comprendido que nosotros en nuestro ambiente estamos expuestos. Entonces aquí hay una serie de términos que yo quiero que ustedes entiendan, porque es que para medir yo debo entender qué es. Y a la larga eso es lo que hemos venido haciendo. Entonces, estar expuesto, estar en presencia de, o tener una pequeña cantidad de, o una gran cantidad de estar en presencia. Ejemplo, yo puedo decir que esto es café, tintico. Y en el tintico, pues yo estoy tomando cafeína. Si yo me tomo un sorbito al día, un pocillo pequeño, pues digo que es una baja exposición, porque estoy ingiriendo cafeína. Pero si todo el día tomo café, pues voy a decir, oye, que este loco toma muchísimo café, se va a enfermar de tanto tomar café, porque hay una alta exposición. ¿Mm? Porque entendamos que dentro de la gestión hay una parte de las evaluaciones, ¿sí? Y la evaluación es la cuantificación del peligro, evaluando el riesgo de forma técnica para ver cómo estamos y qué debemos hacer, que es lo que hemos visto en las sesiones anteriores. Entonces, oiga, eh, hay una intensidad de ruido, hay un sonido allá muy alto, muy bajo, un sonido que me causa un disconfort, y entonces yo tengo que cuantificarlo para saber cuánto es. Y a eso tengo que verlo porque resulta que yo decía que me produce enfermedad. Entonces, cuando digo enfermedad, yo tengo que ver que muchas veces las frecuencias, y me voy a estar un poquito, tienen que ver con esos procesos a los cuales yo veo el impacto. Y entonces, ¿cuál será el mayor impacto que podemos tener dentro de la exposición a peligros físicos? Miremoslo aquí.
Entonces, entendamos que un indicador de gestión son factores que me permiten monitorear o evidenciar la situación, tendencias generadas en un proceso con relación al logro, los objetivos y las metas propuestas. O sea, es decir, medir cómo vamos a analizar cómo se cumple un objetivo. Los indicadores de gestión normalmente están amarrados a los objetivos. Veamos en las sesiones anteriores que nosotros debemos plantear como tal algún tipo de estrategia para la gestión de peligros higiénicos en las empresas y que esto depende también de la cantidad. ¿Sí? Y ojo, que hay algo importante que va con la pregunta y es los sistemas de vigilancia epidemiológico. Entonces, ¿por qué? Cuando les hablaba de vigilancia epidemiológica, es vigilar, como su nombre indica, tanto la exposición como la posible patología que se pueda presentar en una empresa dentro de una población específica, porque no es toda la empresa, hacia una enfermedad, ojo, hacia una enfermedad que se puede desencadenar o presentar por estar en presencia de un factor de peligro que se pueda tener. Entonces, digamos que si uno quisiera nombrar correctamente un programa de vigilancia epidemiológico, lo hace bajo el nombre de la patología. Si ustedes tienen un poquito en su haber, el Ministerio de Protección Social en su tiempo, ahora Ministerio del Trabajo, en el año 2006 sacó las GATIZO, que eran las guías técnicas basadas en evidencia para salud ocupacional, que después se evolucionaron las GATIS. ¿Y qué son? Son programas de vigilancia epidemiológica, propuestas de obligatoria referencia que las empresas pueden evidenciar. Y se llamaban por la enfermedad. Entonces, digamos, en este caso, el peligro físico, tenemos la GATIS o la GATIZO de hipoacusia neurosensorial. ¿Y eso qué quiere decir? Que, ejemplo, en una empresa, digamos, si es una empresa de metalmecánica de manufactura, tenemos un área de taller, ¿cierto? Allá en el taller es donde voy a vigilar a esa población. ¿Y eso qué tiene que ver con los indicadores? Pues que los sistemas de vigilancia tienen indicadores. Y entonces, ojo, cuando yo hago gestión en peligros físicos, lo que yo quiero es que no se presenten enfermedades ni accidentes. Y que hay estrategias y que estas debo tenerlas desde el indicador de gestión. Es importante también entender las características de los indicadores de gestión, porque muchas veces nos podemos llenar de indicadores que no apuntan a nada. Y la verdad es muy frecuente, sobre todo en áreas como esta, donde poco se hace gestión. Yo estoy muy complacido con la RL positiva y le doy muchas gracias con este espacio, porque esta comunidad del 2024 lo quisimos orientar a eso, a que ustedes, que están al otro lado de sus computadores, de las pantallas, pues tengan la sapiencia de saber gestionar un proceso. Porque el medir es sencillo, la parte técnica se puede tener, pero el gestionar es bien complicado. ¿Mm? Entonces, los indicadores de gestión se pueden tener 5 características importantes que deben tener. Entonces, especificidad, medibilidad, accesibilidad, relevancia y marco de tiempo definido. Cualquier indicador de gestión debe apuntar a eso. Miremos qué es cada uno y cómo las podemos aplicar. Entonces, ¿qué es la especificidad? Entonces hablamos que es la claridad a la hora de definir qué requiero monitorear. Sí, o sea, ser específico. Recuerden que esto tiene que ir amarrado a los objetivos de los programas que ustedes quieran decir. Entonces, a ver, ¿qué quiero monitorear y por qué? ¿Cierto? Ejemplo, algo específico para mí, por lo menos, es que vamos a mirar más adelante un indicador. En el decreto 1072 me habla de que, si es aplicable, debo hacer un cronograma de mediciones ambientales.
Ojo, un cronograma que tenga unos tiempos de planeación, de ejecución, con base en todo lo que hemos visto anteriormente. Pues medir que ese cronograma se ejecute de forma adecuada, pues obviamente es caracterizar la frecuencia o el cumplimiento de eso. Miren lo específico. Puede ser medible, ¿sí? Muchas veces no somos eh, medibles en lo que queremos ver. ¿Sí? Otra especificidad puede ser, si yo estoy vigilando un factor que me genera enfermedad, es ver cuántos casos sospechosos dentro de los exámenes paraclínicos que están en el marco de ese sistema de vigilancia epidemiológico me pueden dar. Entonces miren que es un indicador que hasta puede ser compartido, porque estamos hablando de una parte médica, pero ojo, si hay una presencia alta de una enfermedad, quiere decir que no lo estoy controlando bien. Entonces miren la especificidad que estamos llegando. ¿Mm? Dos, la medibilidad. Oiga, ¿es factible medirlo? Porque es que muchas veces podemos plantear cosas que quisiéramos medir, pero son imposibles porque no hay variables, porque el proceso no está controlado en ese aspecto, porque realmente no hay forma de llegar. Entonces hay que ser realistas que pueda ser medible. Y este medible tiene que ver también con el que sigue, que es la accesibilidad. Entonces, cuando yo hablo de accesibilidad, lo que quiero decir es, oiga, ¿qué está teniendo o qué está pudiéndose tener de información o de data para medir? ¿Sí? Porque es que muchas veces también hay valores que no son, los procesos no están cuantificados, no están tecnificados. Entonces, crear un indicador desde eso es tedioso. O sea, es decir, no tengo la data, no tengo las herramientas para poder recopilar la información que necesito para gestionar un indicador. Entonces, también a la hora de plantearlo, tengo que estar claro, accesible, concreto, ¿cierto? Y es lo que estoy diciendo, que yo pueda tener la información que necesito a la mano para hacerlo. ¿Mm? De ahí también hay que definir algo que está muy importante en las preguntas de nuestro eh, sondeo y es el marco del tiempo. Y es decir, bueno, ¿y cada cuánto lo mido? ¿Será que hay que medirlos todos trimestrales, mensuales, anuales? Muy seguramente no. Mire, si hablamos de procesos de enfermedad, la hipoacusia neurosensorial tiene un periodo de incubación en teoría después de 5 años. O sea, para que haya un caso sospechoso o una enfermedad que pueda asociar, uno en teoría diría, ¿cierto? Que eh, tenemos que esperar un periodo de tiempo de 5 años para ver casos. Entonces yo no puedo pretender que si una población es nueva y la empiezo a vigilar, voy a tener casos asociados a hipoacusia de este tipo al año. Muy seguramente no. Entonces vamos a tener, si los medimos anualmente, vamos a tener 0, 0, 0. Deme un segundo, por favor. 0, 0, 0 durante mucho tiempo y por ahí a los 4 o 5 años vamos a ver eso, por un lado. Por el otro, también vamos a tener frecuencias cortas. Si tengo mediciones de una planta muy grande, pues puedo hacerlo. Entonces uno tiene que ver, de acuerdo al objetivo, que ahorita vamos a ver que se puede ser medible, cómo definir. Y también importante es no medir, por decir, tengo indicadores. La idea también es saber qué voy a medir, que realmente me den información apropiada para mi gestión, ¿cierto? Entonces, ahorita les voy a plantear 6 indicadores muy relevantes que uno pudiese tener
dentro de un programa de higiene industrial cuando es una empresa grande, ¿cierto? Hay que entender algo, y es que los indicadores me sirven a mí para corregir, tomar acciones y demás. Tengo en el chat una preguntita. Vamos a hacerla, a leerla. Deme un segundo, aquí está. Ah, no. El patrullero Oscar Gualteros, pero no tengo preguntas. Oscar, ¿tú tienes preguntas por el chat? No, ingeniero, no, señor. Ok. Listo. Ya vamos para cada caso. Me pregunta Sonia, pero ¿qué caso? ¿Listo? Entonces, vamos. Primero tenemos que indicar lo siguiente, y es, tenemos que entender que esto está dentro de una ciencia más grande que se llama higiene industrial. Y la higiene industrial, según la AIA, que es la Asociación Americana de Ciencias Industriales, se trata de la ciencia y arte dedicados al reconocimiento, evaluación y el control de aquellos factores ambientales o tensiones emanadas o provocadas en los lugares de trabajo que puedan ocasionar enfermedad, ¿sí ven? O sea, relacionado con enfermedad, destruir la salud y el bienestar y crear algún malestar significativo entre los trabajadores o los ciudadanos de una comunidad. Por lo cual, como lo vimos en sesiones anteriores, la higiene industrial se divide en 4 etapas. ¿Cuáles son esas 4 etapas? Son la teórica, que es la de planeación. Entonces, uno lo pasa a usar el mismo ciclo PHBA. Entonces, primero es, oiga, yo como empresa no debo decir eso, sino debo planearlo. Debo planearlo desde el punto de vista de documentar cómo lo hago hasta generar un cronograma de acciones. ¿Sí? 1. 2. De campo, es decir, de ejecutarlo, no de planearlo, de ejecutarlo. ¿Sí? O sea, y cuando estoy hablando de ejecutar, estoy hablando de aquellas, de las mediciones que tengo que hacer para medir una actividad. Hay una parte analítica que les explicaba anteriormente, y es cuando se conforman los análisis y cuando de pronto yo como empleado o el responsable de ICST analizo la información del resultado de las evaluaciones. Recordemos que las evaluaciones ambientales lo que pretenden es cuantificar técnicamente el valor de la magnitud que estoy evaluando y a ese valor comparado con el límite permisible que tengamos o el límite de referencia, ¿qué tanto riesgo puedo tener de qué? Nuevamente lo que les decía, de generar enfermedad. ¿Mm? Y por último, con base en esos resultados, uno debería hacer un proceso de control. O sea, es decir, cómo controlamos el riesgo, y nosotros hablábamos siempre de la jerarquía del control, de intervenir primero sustitución, eliminación, control de ingeniería que afecta puente y medio, y por último los controles hacia el trabajador. Entonces, miremos las 6 alternativas de control que podemos tener. ¿Mm? La primera, el seguimiento al cronograma de mediciones, lo más sencillo. Y es que resulta que el decreto 1072, en su artículo 224621, donde me habla, ojo, de los indicadores que evalúan los procesos del sistema de gestión y seguridad del trabajo, obviamente uno de esos importantes, y digamos que sobre este artículo están basados los demás, habla de la ejecución de un cronograma de mediciones ambientales ocupacionales y sus resultados se aplican. Entonces, ojo, importantísimo, no dentro de esa planeación macro, si tenemos un formato de actividades grandes o tenemos un cronograma micro, debemos plantearlo de esa manera, de que tengamos un seguimiento
a esa planeación. Es decir, si lo quisiéramos formular, lo formularíamos tan sencillo como decir, en este mes, puede ser mensual, trimestral, en este trimestre, número de evaluaciones a realizar sobre el número de evaluaciones realizadas por el 100%. Y ya. Depende de la magnitud, ahí es donde está la frecuencia y lo que les decía de todo esto, porque es relevante porque yo debo controlar que lo planifique. Con eso también evidencio que no es algo como, oh, tengo auditoría, entonces vamos a hacer mediciones, no, que está planeada la medición. O sea, miren cómo va haciendo. Y yo estoy haciendo seguimiento a que esa planeación que hice se ejecute, ¿cierto? Entonces, es importante este indicador para mirarlo. Y miren que la misma norma no lo pide, o sea, le pega directamente a esto que les estaba mostrando, al artículo 224.621. Entonces, hay que elaborarlo desde el ciclo PHBA, lo planeamos y lo ejecutamos. ¿Mm? Dentro de esto hay algo muy importante, dentro de esos indicadores que estamos hablando, y es, ojo, la frecuencia. Entonces, como les decía, son muchas mediciones, pues hago un seguimiento trimestral, pero son pocas las evaluaciones, pues la puede ser semestral o anual, ¿cierto? Inclusive, muchas veces no es necesario tener cronograma. Entonces, o ingeniero, ¿y cuándo no puede ser necesario? Si tengo una oficina donde solo evidencio que el posible riesgo es la iluminación, porque no tengo procesos productivos de transformación, donde tenga algún tipo de exposiciones a estas energías, pues definitivamente me puedo ir con simplemente ese, ese indicador. ¿Mm? Es muy sencillo, es muy básico, es muy práctico. ¿Mm? Listo, entonces primer indicador que podemos hablar es el seguimiento, o sea, primero lo construimos y hacemos seguimiento a ese indicador. El segundo, y en eso se está haciendo Chávez ya, venga, hacer indicadores de eso es complicado y hay algo muy importante y es el decreto ley 1072 para las empresas grandes de más de 50 trabajadores o aquellas que tienen peligros 3, 4 y 5, ¿sí? Si no estoy mal, me habla de que debo divulgar los informes mínimo al COPAS para hacer seguimiento. Entonces miren que también es importante para que no se nos olvide llevar ¿cómo se llama? Un indicador de eso, de, ok, llegó informe, entonces, informes divulgados. Pero aquí es donde debemos ir más allá en nuestra gestión y entender que no solo es cumplir, con esto aseguro el cumplimiento legal, pero también es ver realmente qué puedo hacer. Entonces también yo debo como clasificar de acuerdo a los hallazgos y eso va con base en los análisis del informe, por eso habla ahí del análisis, si debo o no hacerme intervención. Puede que no, puede que el informe simple y llanamente me diga que todo está bien, entonces lo que yo hago es para cumplir con la norma, divulgarlo al COPAS, ¿cierto? Pero si puedo tener un tema y es, ¿qué pasa donde no? Pero si realmente tengo intervención. Y en el COPAS de pronto no está el de mantenimiento, el de operaciones, que son procesos, son personas, son responsables de áreas que definitivamente necesitamos que se incorporen para que cuando hagamos esa construcción del plan de acción a implementar de ese proceso, sepan por qué. Entonces miren que la divulgación o ese seguimiento a la divulgación es para que yo también tenga control, ojo, de que sí, mandé a hacer una evaluación, me hicieron una medición de ruido, de vibración, y con esos resultados, como los vi de una manera u otra, los divulgo a las personas que estén interesadas en la gestión o en conocer, ¿sí? Si, ejemplo, es un resultado crítico que necesita una inversión de gran impacto, posiblemente llego hasta la gerencia general. Digo, mire, tenemos aquí que hacer, no sé, una inversión de tantas cosas y entonces empezamos a planear todo un proyecto que se traduce en el plan de acción resultante de ese informe. Entonces uno tiene que entender eso, que en la gestión lo planifico, lo ejecuto, pero no queda ahí.
Y es algo muy, muy preocupante que nosotros encontramos en el ámbito de la higiene industrial, y es que definitivamente muchas veces se nos queda ahí. Hago la evaluación, lo divulgo y por eso es importante el que sigue. Y es el seguimiento de los planes de acción. Y es, ok, listo. En teoría, mi insumo para nuestra no conformidad, nuestra eh, opción de mejora, nuestra planeación es definitivamente el plan de acción. Entonces nosotros hablamos de un tiempo de ejecución. Entonces, cuando yo planteo un plan de acción, a ese plan de acción le puedo colocar varios indicadores. ¿Sí? Entonces, ejemplo, tiempo de ejecución. Ay, sí, hay que cambiar las bombillas que están fundidas. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuánto tiempo? No, es que hay que cambiar un sistema de todo un edificio. Ah, no, es que son 1000 luminarias. Ok, lo vamos a hacer por pisos, listo. Vamos dándole el tiempo. Y uno puede, como cuando uno hace una investigación de accidentes que nos dan unos tiempos, entonces lo mismo. Aquí vamos a hablar de frecuencia. Y puede que el indicador del seguimiento del plan de acción, ¿cierto? Puede ser eso. Uno puede arrancar desde los más básicos. Puede arrancar desde la macro, decir, planes de acción abiertos, planes de acción cerrados. Entonces, ahí yo llevo un indicador de cómo está la gestión, pero puedo montarle indicadores de gestión a cada plan de acción, que sería lo ideal. O sea, llegar a esa especificidad de que yo pueda medir el plan de acción que a la larga es lo que yo quiero saber. ¿Mm? Cuando yo hablo de recursos también es lo mismo. Bueno, ¿por qué hablo de recursos? Ojo, los recursos son físicos, son de dinero, son de tiempo. ¿Sí? Los recursos, todo lo que involucra un plan de acción. Vamos a insonorizar un motor, listo, ¿cuánto vale? 200 millones. ¿La partida cómo va a ser? ¿Quiénes son los responsables en los planes de acción? Porque recuerden que yo les decía que una característica es que yo pueda tener accesibilidad a la información. Entonces yo tengo que saber quiénes son los responsables para poderles pedir la información a ellos para que lo pueda hacer medible. Y obviamente tener un cronograma de avances si la acción es grande. Como puede ser una cuestión tan pequeña como cambiar 10 bombillos, puede ser un proceso de cambiar 100 luminarias en 5 pisos. Entonces miren que de acuerdo a los resultados, yo genero planes de acción, puedo tener los dos básicos, que son cuántos están abiertos y cuántos cerrados, porque ahorita les voy a mostrar otro indicador que es interesante, pero en este tercero es, oiga, ¿cómo yo no dejo caer los planes de acción? Porque es que muchas veces nos pasa eso. Y es, listo, llegó el informe, monté el plan de acción y eso quedó en la carpetica de planes de acción y solo me acuerdo de hacerle seguimiento a ese plan. Entonces, yo le puedo colocar una frecuencia trimestral, semestral, donde yo analice esa característica. Hay que entender que dentro de las funciones del COPAS, en teoría, y de acuerdo a lo que dice la ley, el decreto de 1072, que yo debo mostrarle al COPAS esos avances periódicos que podemos tener sobre los informes divulgados. Entonces, mire cómo vamos conectando todo dentro del sistema de gestión, ¿cierto? Y lo estamos haciendo medible, medible. Como un cuarto indicador propuesto que les tengo, también, que es muy importante, es el tema de, oiga, fue efectivo, pero entonces aquí hay algo importante. Los otros dos indicadores que vamos a ver, que son el 5 y el 6, tienen que ver con la persona. O sea, yo cómo mido si mi gestión en riesgos físicos o en peligros físicos es efectiva en las personas. Pero yo también puedo medir si fue efectiva en el ambiente. ¿Y cómo lo hago? Lo hago por medio de volver a hacer las mediciones para impactar. Y esto tiene que ver con lo anterior y es el plan de acción a quien impacta. ¿Sí? Si mi plan de acción es solamente dar elementos de protección personal, esto no sirve, porque no va a cambiar la fuente o cómo el trabajador interactúa por el medio con el factor de peligro. Entonces, ejemplo, si yo tengo un motor que sonaba y le coloco una cabina de insonorización, el volver a hacer la medición, ojo, y comparar el resultado inicial sin insonorizar
versus el insonorizado, me va a dar una efectividad, ¿cierto? Entonces, este indicador solo aplicaría o solo se podría medir cuando yo evalúo la magnitud, y cuando evalúo nuevamente la magnitud, tiene que ver con haber intervenido fuente o medio, no al trabajador. Y entonces eso tiene que ver, nuevamente vuelvo a conectar todo, a la pirámide de la teoría de la gestión del control, o la teoría de la pirámide de la jerarquía del control, donde si mi factor de riesgo evaluado me da un riesgo muy alto o alto, yo debería priorizar la intervención en fuente y medio por medio de sustitución, eliminación y control de ingeniería, y no impactar al trabajador. Si el peligro es bajo, pues yo sí hago capacitaciones, seguimiento biológico y elementos de protección personal. ¿Mm? Entonces miren que este indicador es, ojo, yo tenía una fuente, cuando hice la evaluación, vi que la real, o más bien la causa primaria es esa, hago la intervención. Si es una vibración, hago una amortiguación. Si es temperatura, no sé, hago un sistema de calefacción, un sistema de ventilación, un sistema de extracción, ¿cierto? Si es iluminación, hago un rediseño. Si son radiaciones, pongo un blindaje, cambio la tecnología, sustituyo la fuente. Y cuando después de que haga eso, puedo evaluar nuevamente y comparo, que ese es otro tema importante. Miren que habla comparaciones. Cuando yo evalúo normalmente, voy a hacer esto como si fuera clínico. Ustedes detectaron una enfermedad, una infección. ¿Cómo se la detectaron? Por medio de un examen de sangre. Y el examen dice, sí, está alto. No dice más el examen. Se tomaron las pastillas y el doctor le dice, oiga, vamos a verificar cómo está de su infección. ¿Qué vuelve a hacer? Tómese un examen. El examen, el resultado del segundo examen no le va a decir, oiga, en comparación con el primero, usted cambió. No, él le da un nuevo resultado y en teoría debería estar bien. ¿Quién lo compara? El médico. ¿Qué quiero decir con esto? Que los informes normalmente evalúan la característica de cómo está en el momento. No le hacen la retrospectiva. Entonces, las empresas son las que tienen que hacer esa retrospectiva de coger mi situación 1, analizar lo que hice y ver mi situación 2 y comparar el resultado. Y esto es lo que habéis indicado. Entonces uno puede mirar, ejemplo, la relación entre magnitudes encontradas, es decir, cuánto comparando en riesgo puedo tener. La legislación ya habla en el decreto 10, no, en la resolución, se me olvidó la de ruido, disculpe. Bueno, el límite permisible de ruido es 85 decibeles en 8 horas. Ya hice una dosimetría de ruido, ¿sí? Y encontré que el porcentaje de ruido que percibe un trabajador por una máquina X fue del 150%. Y insonoricé la máquina y volví a hacer la medición y vi que esa dosimetría bajó al 75%. Entonces miren que hubo una efectividad de una reducción de más o menos el 5, o sea, ya no estoy alto, sino estoy bajando el 75% de lo que percibe el trabajador, que es bastante. Y entonces ahí es donde yo estoy comparando. Pero si me dan cuenta, un resultado me da uno, otra cosa, otra. ¿Mm? Para finalizar, tenemos que enlazar lo que yo les decía inicialmente, y eso es como un gran engranaje con lo que son los sistemas de gestión, digo, los sistemas de vigilancia epidemiológica, porque efectivamente un programa de vigilancia epidemiológica, que era la otra palabra, como decía y lo iniciaba en la charla, es una forma de vigilar, en este caso por el factor de peligro, el ambiente y a las personas. Entonces, dentro de los sistemas de vigilancia epidemiológica hay dos indicadores que me van a decir lo siguiente. Si yo controlo bien el peligro, en teoría las personas no se deben enfermar. Por eso, digamos que si yo no veo casos nuevos o que los casos que hay no se siguieron afectando, quiere decir que la intervención que yo hice al peligro es buena. Si yo sé que tengo una población expuesta a ruido, y les doy buenos controles, hago insonorizaciones, coloco elementos de protección, hago charlas y veo que durante todos los exámenes periódicos o de egreso, ingreso,
no hay pérdidas auditivas, quiere decir que esa gestión en mi peligro estuvo bien hecha. Por eso existe la prevalencia y la incidencia. Entonces, la prevalencia es que el número de casos existentes no se afecten más, o sea, no haya más deterioro de la enfermedad, ¿cierto? Eso es la prevalencia. O sea, ustedes ya llegaron, existen tantas enfermedades con esas características que no se enferme más el trabajo. Entonces, miren cómo la parte médica también me alimenta. ¿Mm? Ahora, la incidencia, que sería el otro factor, ¿cierto? Me habla de los números de casos nuevos. Entonces, si yo hago una buena prevención dentro de esos factores de peligro físico, que no deseo que me enfermen a las personas y no se me generan más casos, quiere decir que fue una buena intervención o un buen manejo del peligro que a pesar que esté ahí, no me está generando afectación en la enfermedad. Porque recuerden lo que decía, lo que la higiene industrial, prevenir enfermedades. Entonces miren que, volviendo a esta diapositiva rápidamente, lo que yo quiero tener es especificidad, medibilidad, accesibilidad y relevancia, controlando las etapas de la higiene industrial, donde yo tengo que tener controles en la planeación, controles en la ejecución, controles para la interpretación, controles en la intervención y controles en el resultado final, que sería la no presencia de enfermedades. Yo les planteo 6. Pueden que hayan más. Puede que se dividan de pronto porque son varios tipos de PBs que pueden tener varios factores, digamos, en la metalmecánica pudiesen tener ruido y temperatura. Entonces, digamos que ahí pudiesen aplicar varios. Pero estos 6 son el eje principal que se puede tener. ¿Mm? Con esto, pues finalizo mi charla de indicadores sobre prevención de peligros físicos. Espero les haya gustado. Vamos a mirar si hay más preguntas. Listo. Don Antonio Zamora Robles dice lo siguiente. Buenos días. Si las mediciones ambientales se realizan y las condiciones ambientales son óptimas, ¿no se deben realizar anualmente si no hay variaciones en los procesos? No. Bueno, eso es una pregunta que hemos resuelto anteriormente y hay, digamos, para definir el ciclo de reevaluación, hay varias cosas. El primero es lo que usted acaba de decir. Uno debe, antes de planear una medición, verificar si la condición cambió por cambio en el proceso, cambio en los materiales, cambio en las máquinas, cambio en el ambiente. Porque todo eso puede variar. El hecho de que una máquina que antes hacía 1000 unidades, porque no se utilizaba en el día, y ahora haga 5000, eso hace que cambie, ¿sí? O que cambiamos la máquina, o que nos movimos de locación. Ahora, si todo se mantiene igual, uno va al segundo factor. Y el segundo factor es cuánto me dio la evaluación anterior. Y con eso se puede usted, llamémoslo así, verificar. Si usted mira el agatizo de ruido, le recomiendo, hay un autor dentro del agatizo que se llama J. Rock o James Rock, y él me habla de la teoría o la valoración por el rango de exposición. Y él, de acuerdo a ese porcentaje que me puede dar la comparación entre la magnitud evaluada y el máximo permisible, me da una valoración. Ejemplo, si yo tengo una mínima exposición donde la intensidad que yo estoy percibiendo es menor al 10% del valor límite permisible, me dice que puedo medir de 3 a 5 años. ¿Sí? Pero si él me dice, ojo, haga constantemente. ¿Cuándo? Cuando en teoría esa magnitud que yo evalúo sobrepasa el límite permisible, eso estoy expuesto. Pero la idea es que esa medición se hace después de un control. O sea, lo que me quiere decir es, usted la condición no la puede mantener, tiene que cambiarla y cuando la cambie, evalúe. Entonces digamos que uno sí debe verificar, hay unas referencias técnicas con base en cada peligro que me puede decir cada cuánto es la frecuencia de evaluación y puede ir muy de la mano con la valoración patológica de las enfermedades cuando aplique. ¿Listo? Bueno, creo que no hay más enfermedades, no hay más preguntas. Entonces, invito muy amablemente a Oscar, después de esa sesión de preguntas, a que corramos nuevamente nuestro sondeo para saber cuál fue la captación de la información de nuestros
asistentes al evento. Disculpe, antes de que hagas el sondeo, acaban de escribir otra pregunta, don Antonio Zamora. Ah, no, es la misma. Ok. Dale, Oscar, para el sondeo. Ingeniero, damos inicio a nuestro sondeo final. Esta es la primera pregunta. ¿Qué es un indicador de gestión? A, señal que advierte alguna anomalía de un proceso. B, algo que señala la dirección de un proceso. C, factor que establece una tendencia de un proceso. 15 segundos a nuestros asistentes para que puedan seleccionar la opción que consideren correcta. Estos son los resultados de nuestra primera pregunta. A, señal que advierte alguna anomalía de un proceso, 12%. B, algo que señala la dirección de un proceso, 15%. C, factor que establece una tendencia de un proceso, 73%. Ingeniero, ¿cómo nos ve con esta primera pregunta? ¿Está sin audio, ingeniero? Disculpa, se me fue el doble clic. Es la tendencia o el factor que me da la tendencia de un proceso en lo que queramos medir, pero sí está muy bien lo que dice la comunidad. Es el factor que puedo medir y que me da algo que quiero evidenciar dentro de un proceso. Muy bien. Siguiente pregunta, por favor. Gracias, ingeniero. Continuamos con nuestra segunda pregunta. ¿Qué es un programa de vigilancia epidemiológico? A, vigilancia, exposición y comportamiento de una enfermedad. B, comportamiento de los casos de una enfermedad. C, casos nuevos presentes de una enfermedad. Nuevamente 15 segundos a nuestros asistentes. Estos son los resultados de nuestra segunda pregunta. A, vigilancia, exposición y comportamiento de una enfermedad, 85%. B, comportamiento de los casos de una enfermedad, 9%. C, casos nuevos presentes de una enfermedad, 5%. ¿Cómo nos ve con esta segunda pregunta, ingeniero? Muy bien, y es lo que dicen ahí. Recuerden lo que les decía, la vigilancia epidemiológica es vigilar una patología desde su exposición, comportamiento de casos nuevos y comportamiento de casos anteriores asociada a un factor de peligro que me desencadene esta enfermedad. En este caso, peligros físicos, y el ejemplo, digamos, más común es el del ruido. Es decir, vigilar la hipoacusia, cómo se presenta en la población, y para vigilarla, ¿qué hago? Mediciones ambientales, hago audiometrías, verifico los casos antiguos y miro los casos nuevos. Entonces, muy bien la precisión. Última pregunta, por favor, don Oscar. Gracias, ingeniero. Continuamos con nuestra última pregunta. ¿Qué es la frecuencia de un indicador? A, la cantidad de veces a medir un indicador. B, tiempo que transcurre entre cada medición del indicador. C, la cantidad de veces que se hace el indicador en un año. 15 segundos a nuestros asistentes. Estos son los resultados de nuestra última pregunta. A, la cantidad de veces a medir un indicador, 24%. B, tiempo que transcurre entre cada medición del indicador, 60%. C, la cantidad de veces que se hace el indicador en un año, 16%. ¿Cómo nos fue con esta última pregunta, ingeniero? Bueno, les comento, efectivamente es el tiempo que transcurre entre medición y medición, o sea, es decir, cada cuánto lo va a medir y como les decía, lo importante es saber que no todos se miden ni trimestral ni semestral, sino debemos entender que ese proceso de evaluación debe ser de acuerdo a las características de todo lo que vimos de los indicadores, de cómo se recolecta la información que la puedo contener, cada cuánto se hace. Por eso la frecuencia no es estándar y puede variar de acuerdo entre indicador e indicador. Creo que nos fue muy bien en la acción educativa de hoy. A toda nuestra comunidad, muchísimas gracias. Nos vemos con los dos últimos temas. Nos quedan 2 sesiones ya este añito nomás de nuestra comunidad. Muy importantes. A la RL Positiva, a Oscar por su tiempo. Muchas gracias a todos. Espero tengan un feliz día el día de hoy. Ingeniero Andrés, muchas gracias por su intervención y por compartir con nosotros esta información tan valiosa de su comunidad. Nos veremos en la próxima sesión.
En esta ocasión queremos hacer una invitación a todos los habitantes de Neiva a que participen de nuestro Congreso Técnico de Promoción y Prevención Huila Más Positiva 2024. Se desarrollará en Neiva este 22 de agosto. Para inscribirse pueden escanear el código QR que aparece en pantalla o pueden copiar el enlace que habilitamos en el chat. Para este día tendremos expertos técnicos, simuladores de realidad virtual y artistas de prevención en concierto. También muchas sorpresas para todos nuestros asistentes. De igual forma, agradecemos a todos nuestros participantes por su conectividad y participación. Los invitamos a conocer nuestro Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje Posipedia en www.posipedia.com.co. Allí encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y mucha más información para que sigan conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación en Seguridad y Salud en el Trabajo. También queremos invitarlos a descubrir todas las acciones educativas que tenemos para ustedes en www.posipediatalleresweb.com o siguiéndonos por medio de nuestro canal de WhatsApp Positiva Educa. Pueden hacerlo escaneando desde su celular el código QR que les aparece en pantalla. Posterior a ello, en la parte superior derecha, dar la opción Seguir. Recuerde que el certificado de este evento web se generará para todos nuestros afiliados de 1 a 8 días hábiles después de terminada esta acción educativa y podrán acceder a él por medio de nuestro portal Posipedia en la sección Edúcate. Los dejamos con el siguiente video de nuestros congresos en el año 2023. Que tengan excelente día. Hoy estamos aquí en Yopal Casanare hablando sobre un tema muy importante que es la cultura de seguridad dentro de la cultura organizacional. Realmente lo que hoy pretendíamos era mirar el concepto, pero también cómo llevarlo a la práctica y cómo lograr procesos de transformación cultural que nos lleven a tener ambientes de trabajo más seguros y saludables. Hoy todos los participantes de nuestro congreso tienen un beneficio específico. Es la prevención de los riesgos laborales, la prevención de las enfermedades laborales, el fortalecimiento de competencias en seguridad y salud en el trabajo. La Universidad Autónoma de Bucaramanga y Positiva van a desarrollar un curso especializado de bioética en seguridad y salud en el trabajo, que puedan tener un conocimiento práctico, un conocimiento fáctico. Consideramos y vemos que Positiva rompe paradigmas en la investigación y en la formación. Estos espacios son muy importantes por el aprendizaje que tiene el estudiante, pero acá vienen a fundamentar un poquito más esa necesidad que tenemos los docentes, por eso se llama Positiva Educa, porque vienen y nos educan a nosotros de la parte de lo que tiene que ver con la seguridad y salud en el trabajo. La realidad virtual me pareció una manera muy chévere de aprender, de capacitarnos, nos hace sentir ese riesgo, pero la diferencia es que no lo estamos viviendo, no estamos sufriendo, no tenemos una enfermedad o no tenemos un accidente laboral. Lo que se ha aprendido en las primeras conferencias hay que aplicarlo replicando de pronto las experiencias y hablando con los compañeros. En esta conferencia aprendí que debemos de tomar muy en serio el tema de riesgo psicosocial con nuestros compañeros, porque ahí depende de cómo mejoramos día a día y poder avanzar y mejorar en el tema. Colombia, potencia de la vida.